Bien, la primera pregunta dice así. Ustedes hablaron de una iglesia confesional. ¿Qué es una iglesia confesional y qué no es una iglesia confesional? En la vida cotidiana de la iglesia, ¿cómo se ve en la práctica una iglesia confesional? Wonderful question, thank you. Una pregunta maravillosa, gracias. Ok. What we mean by a confessional church is a church that openly and publicly aligns itself with an historic confession of the church. Lo que queremos decir por una iglesia confesional es una iglesia que de manera abierta y en su práctica se alinea con una de las confesiones históricas de la fe. It self-consciously aligns itself with the church through the ages as she has understood the Word of God. Y de manera consciente se alinea con la iglesia a lo largo de todas las edades en la forma en que la iglesia ha entendido las doctrinas bíblicas. And so rather than each church having its own individualistic doctrinal statement, Y esto significa que en vez de que una iglesia individual tenga su confesión o su entendimiento individualístico de lo que son las doctrinas bíblicas, the local church manifests itself with the global church in unity surrounding its submission to the teaching of the whole counsel of God. la iglesia local se une a la iglesia universal reconociendo estas doctrinas y uniéndose alrededor de estas doctrinas que históricamente han sido aceptadas. Secondly, in relation to that, the church openly and publicly confesses its faith together. Y en segundo lugar, la iglesia también de manera abierta y pública confiesa su fe. We often speak of the confession of sin, A menudo nosotros hablamos de la confesión del pecado, which is a very important thing to do in the life of the believer and the life of the church. y esto es algo muy importante en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. But Hebrews, for example, calls us to confess Christ Jesus together. Pero Hebreos, por ejemplo, nos llama a nosotros a confesar juntos a Cristo To hold fast to our confession of Christ. y mantener juntos esa confesión de Cristo. In the original language, the most common word used for confession is homologia. En el idioma original, la palabra que se utiliza más frecuentemente es homologueo. This is a compound word combining homo and logos, Y esta es una palabra compuesta que contiene la palabra homo y la palabra logos, which literally means to say the same thing. que literalmente significa decir lo mismo. There is a horizontal dimension to this as well as a vertical dimension Y hay to una this. dimensión horizontal con respecto a esto, al igual que vertical. When the people of God unite in confessing Christ Jesus openly together, Cuando el pueblo de Dios se reúne y confiesa juntos a Cristo, we are saying together, we agree that this indeed is the one mediator between God and man, the one man, Christ Jesus. nosotros estamos diciendo que nos hemos reunido y juntos estamos de acuerdo de que este es el verdadero mediador. But we are also agreeing with God the Father concerning God the Son. Pero también estamos poniéndonos de acuerdo con Dios el Padre acerca de For Dios el Hijo. He is the one who has sent his Son. Porque Él es quien ha enviado a su Hijo. So when we confess publicly, we are agreeing with God the Father about God the Son by God the Spirit. Entonces, cuando nosotros confesamos esto públicamente, estamos poniéndonos de acuerdo con Dios el Padre acerca de su Hijo, Dios Hijo. So these are two of the core dimensions of what we mean by a confessing church. Así que estas son dos de las dimensiones más importantes a las que nos referimos cuando hablamos de una iglesia confesional. Anyone else?
The phrase that's often used in Presbyterianism is that the confession of faith is a bulwark against error and a bond of union. La frase que normalmente se utiliza en las iglesias presbiterianas es que la confesión es como esa bocina que nos ayuda a nosotros a mantenernos libre de herejía y de confusión. So when you hear any teaching that professes to be Christian or biblical teaching, you can say, is this in line with the confession? It helps us to discern between truth and error. Así que la confesión es algo que nos ayuda a identificar de otras enseñanzas si esto es algo que se está alineando con la verdad y nos permite distinguir entre lo que es correcto y lo que es el error. It's also a bond of union in that people from everywhere, all across the world, who agree on these central doctrines are brought together under a confession. También es un vínculo de unión que permite que personas de todas partes del mundo puedan reunirse bajo una misma fe que han confesado y que creen juntos. That's the great benefit Ese of es a uno de los confession. grandes beneficios. May I say one more thing? Una cosa más. If you are studying the Bible alone in your room, Si tú estás estudiando la Biblia solo en tu habitación and you come to a conclusion that no one in the history of the church has ever drawn from this particular y tú verse, llegas a una conclusión a la que nadie en la historia de la iglesia ha llegado a esa conclusión de ese versículo en particular, you may feel very excited, puede ser que tú te sientas muy entusiasmado, and you are probably very wrong. pero probablemente tú estás muy equivocado. The confession helps us to understand how the people of God through the ages have understood God's word. Las confesiones nos ayudan a nosotros a entender cómo el pueblo de Dios ha entendido y ha interpretado las escrituras a lo largo de la historia. So the Spirit of God who illumines the Christian to his word Así que el Espíritu de Dios que ilumina al creyente en su palabra does not tell me one thing and another Christian the exact opposite. no me va a decir a mí o a cualquier cristiano una cosa y a otro cristiano le va a decir lo opuesto. Either one of us is right and the other is wrong, O uno de los dos está en lo cierto y el otro equivocado, or we are both wrong. o estamos ambos equivocados. Segunda pregunta. Hablando de la educación teológica ligada a la iglesia, ¿cuáles son los programas teológicos mínimos que debería tener una iglesia local para poder educar a sus miembros? One of the features, again, of both Reformed Presbyterians as well as Reformed Baptists Una de las características tanto de los presbiterianos reformados como también de bautistas reformados has been the importance of catechism. ha sido la importancia del catecismo. The word catechism is actually a biblical word. La palabra catecismo, de hecho, es una palabra bíblica It actually means to hold fast, y significa mantener to fuertemente, grip. sostener fuertemente. And we have been, through the history of the church, benefited by such things as the shorter catechism. Y en la historia de la iglesia nosotros nos hemos beneficiado con los catecismos menores, Which is, by the way, designed for children. que de hecho están diseñados para niños. Today's seminarians sometimes find the shorter catechism very difficult. Los seminaristas de hoy día se encuentran a veces que este catecismo menor es muy difícil. But I remind you, it is actually designed for elementary, junior high, and high school Pero children. permítame recordarles que eso fue un catecismo diseñado para estudiantes de primaria y de secundaria. So here's what I would say to you. Así que esto es lo que yo le diría a ustedes. You should be very careful to instruct your children in the whole counsel of God. Ustedes deben tener mucho cuidado en instruir o para instruir a sus hijos en todo el consejo de Dios. You should be certain to be having times of family worship
Y deben ser diligentes en tener tiempos de adoración familiar in which the father and the mother together are training children in the whole counsel of God. en el que tanto papá como mamá están instruyendo a sus hijos en el consejo de Dios. And this should be taking place within the life of the church as well, Y esto debería estar ocurriendo también en la vida de la iglesia, to where the parents and the church are reinforcing the truthfulness and the blessedness of God's word to the de forma children. tal que tanto los padres como la iglesia están reforzando una y otra vez la veracidad y la bondad de la palabra de Dios. And the topics of the shorter catechism are very central to that task. Y los temas que están contenidos en el catecismo menor están muy enfocados en esta tarea. Yo no sé si la pregunta iba dirigida al hogar o a la iglesia. Repito la pregunta. Hablando de la educación teológica ligada a la iglesia, ¿cuáles son los programas teológicos mínimos que debería tener una iglesia local para poder educar a sus miembros? No, lo que iba a decir era que no toda iglesia local tiene la bendición de poder tener un seminario en su iglesia. Y la realidad en América Latina es que mucha gente no tiene la capacidad económica a veces para ir a un seminario y todo eso. Lo ideal definitivamente es que una iglesia que quiera preparar y equipar hombres para el ministerio cuente con algún tipo de programa para prepararlos para el ministerio. Pero es difícil responder la pregunta ¿cuál es el mínimo? Volviendo a la pregunta anterior de la confesión de fe, yo pudiera decir, bueno, el mínimo pudiera ser teológicamente hablando, porque hay muchas otras cosas que enseñarle a los hombres de la iglesia que no es solamente teología, pero el mínimo puede ser enseñar la misma confesión de fe. Es un documento que podemos utilizar en la iglesia para instruir teológicamente a la iglesia junto con la predicación expositiva, porque en la medida en que la palabra de Dios es expuesta domingo tras domingo, predicando texto sobre texto sobre texto, definitivamente eso está impartiendo conocimiento teológico a la iglesia. De hecho, volviendo a la pregunta anterior, me quedé con ese gusanito ahí, que hay personas que dicen, yo no creo en las confesiones de fe o yo no creo en los credos. Pero lo cierto es que todo creyente tiene una confesión de fe, porque todo creyente cree que sabe lo que la Biblia enseña acerca de los temas más importantes. Y una confesión de fe es precisamente plasmar por escrito lo que nosotros creemos que la Biblia enseña acerca de las doctrinas más importantes. Y por lo tanto, si vamos a hablar de un mínimo, como dice la pregunta Juan José, ¿verdad? Un mínimo. Yo diría, bueno, la confesión de fe puede ser un mínimo que nosotros tomemos como punto de partida para traer instrucción teológica a la iglesia. Tercera pregunta. Sabemos que el hombre y la mujer son iguales ante Dios en cuanto a su valor y dignidad. Si esto es así, ¿cómo podemos ver esta realidad en el Antiguo Testamento, donde la mujer no parecía tener la misma dignidad o valor? Habría que ver, en cuanto al que hizo la pregunta, por qué está pensando que en el Antiguo Testamento la mujer no se veía con esa misma dignidad, porque desde el mismo relato de la creación en el Génesis hay una intención en el autor bíblico en mostrar claramente la dignidad de la mujer al decir que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. O sea que desde el primer capítulo de la Biblia y luego llegando al capítulo 2, donde vemos que Eva es sacada de Adán y Adán dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada, y dice, hueso, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y aún más dice que ella fue creada para ser ayuda idónea del hombre. La palabra ahí es ether, la palabra hebrea ether, que es la palabra que se usa para Dios
En el Antiguo Testamento, cuando se dice que Dios es nuestro ayudador, o sea que si la mujer fue creada a la imagen de Dios para ser ayuda idónea del hombre, claro que el Antiguo Testamento la presenta como un ser absolutamente digno, absolutamente valioso. Comparándola con la ayuda que Dios nos da, ella es la ayudadora. Eso es mucha dignidad. Y luego en el resto del Antiguo Testamento vemos claramente cómo Dios protege a la mujer, cómo Dios protege a las viudas, como veíamos en el libro de Proverbios. O sea que no sé, de verdad, ahí es difícil por la pregunta saber qué pasaje bíblico tiene esta persona en mente para decir eso. Ahora, ¿hubo hombres en el Antiguo Testamento que abusaron de las mujeres? Sí, y los hay hoy en el día también. Número 4. Vemos que la ideología de izquierda es la que aplica políticas públicas que hacen que estas ideas crezcan de forma exponencial. Es recomendable entonces que las iglesias o que en las iglesias se hable de esto para que los miembros sean conscientes de a quienes elegimos para que nos gobiernen, o debemos dejarlos en la ignorancia para que sigan eligiendo políticos que apoyan todas estas agendas destructivas. Well, let me answer. Perdón, me lo dejó en inglés el doctor Carson. Dicen, ¿quién es este? Mi nombre es Juan Carlos Martínez. Estoy aquí con puras personas ilustres. Yo no lo soy. Estoy aquí representando al seminario de Westminster como miembro de la junta directiva y es un placer estar aquí. Pero sí quería contribuir con respecto a esta pregunta. Yo creo que lo importante es que obviamente en la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo perece, ¿verdad? Entonces siempre es bueno instruir, no solamente en teología, pero en la aplicación de esa teología a nuestro pueblo. Y a veces eso tiene que ver con política también. Pero somos un pueblo que tiende a idolatrar a personas, los atletas, los actores. O sea, la fama es algo que siempre nos atrae a nosotros y tenemos que tener cuidado de no convertir a los políticos en ídolos también. Porque al fin y al cabo los mismos políticos pueden también decepcionarnos. Entonces, la alianza del pueblo de Dios es al reino de Dios, es a Cristo. Él nunca nos va a decepcionar, Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar. Entonces, eso tiene que estar muy claro. Ahora, si hay partidos políticos, si hay candidatos que con las políticas que ellos apoyan, podemos promover los valores bíblicos, que bueno, no tiene nada de malo comunicar eso, pero tenemos que tener cuidado de no hacer nuestra alianza con ninguna persona y ningún partido político, porque lo que los mueve a ellos no siempre es el reino de Dios, pero para el pueblo de Dios eso sí debe ser lo primero y lo más importante. Entonces no confundirnos, quizá votar de acuerdo a los valores bíblicos, pero saber que nuestro sustento y nuestra esperanza siempre está única y exclusivamente en Cristo. Como una mujer con antecedentes de abuso sexual puede enfrentar las ideas feministas de que los hombres son dañinos. ¿De que los hombres? Como una mujer con antecedentes de abuso sexual puede enfrentar esas ideas feministas de que los hombres son dañinos. ¿Son? Dañinos. Ah. Miren, hermanas, yo creo que esa es una pregunta que debe responderse con sensibilidad, porque ciertamente hay pocas cosas que sean más horribles que el hecho de que una mujer sea violada.
El problema con el feminismo es partir de la realidad de que hay abusadores, de que hay violadores, para decir de ahí como consecuencia que todos los hombres son dañinos, que todos los hombres son violadores en potencia. De hecho, algunas feministas dicen que el acto sexual, aún en el matrimonio, es una especie de violación. El problema está en hasta dónde llevamos esa idea. Si una mujer ha sido violada, definitivamente la iglesia, con consejeras probablemente apropiadas, compasivas, deben ayudarla con las escrituras y con el evangelio a ver el mundo no con los lentes de su terrible experiencia, sino a ver el mundo con el lente de la palabra de Dios. Porque yo puedo haber pasado por una experiencia sumamente dolorosa y a pesar de eso la palabra de Dios sigue siendo verdadera. Y hay que ayudar a esta persona a sanar dentro de esa experiencia traumática que ha tenido con el Evangelio de Jesucristo. Pero si la persona que hizo la pregunta la hizo porque ha pasado por esa experiencia, yo no quiero dejar de decir, de verdad, no te imaginas lo que es para nosotros el hecho de tener que lidiar con mujeres que han pasado por esa experiencia. Es algo terrible, pero el poder del Evangelio, valga la redundancia, es tan poderoso que puede restaurar a personas como tú. Créelo, de verdad, Dios puede lidiar con tu corazón por medio del Evangelio. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? Bueno, como fui yo que hice el comentario, hasta la década de los 50, 1950, la palabra género nunca se había usado para hablar del sexo masculino y del sexo femenino del ser humano, sino que era una palabra que se usaba en la gramática porque algunas formas verbales son de género masculino, de género femenino o de género neutro. La palabra casa es femenina, es de género femenino. La palabra dueño es de género masculino. La palabra la cosa es género neutro. Entonces, hasta ese punto de la historia, el género solo se usaba en la gramática. Pero a partir de la década de los 50 se comenzó a usar la palabra género para aplicarla a los sexos, masculino, femenino. Pero todavía en la década de los 50 se creía que el sexo biológico con el que tú naciste era tu género. O sea, todavía hasta ese momento la ideología de género no había empezado. Es en la década de los 60 que se comienza a elaborar la idea de que sexo y género no son lo mismo, sino que el sexo apunta a tu realidad biológica y el género apunta hacia la realidad de cómo tú te percibes. De manera que yo puedo haber nacido con el sexo biológico masculino, pero percibirme subjetivamente como mujer o como género fluido, etcétera, etcétera. Entonces, así nace la ideología de género. La razón por la que yo prefiero no usar la palabra género para referirme a los sexos es precisamente para cuidarme de no caer en esa trampa del lenguaje. Porque la realidad es que hay solo dos sexos, masculino o femenino. Sí.
¿Está bien llamar a una persona por los pronombres que quiere? No, no está bien. Cristo nos llama a decir la verdad con amor. Y cuando una persona se puede autopercibir de tal manera, vamos a cambiar como un experimento, no hablar del género, pero vamos a decir, por ejemplo, si yo me percibo como una persona obesa, pero no lo soy, y dejo de alimentarme, tengo anorexia, vamos a decir, y yo digo, no, pero es que yo me percibo que soy obeso y necesito que tú me digas que estoy obeso y que afirmes el estilo de vida que yo quiero vivir. Tú puedes decir, bueno, entonces te voy a decir obeso y voy a decir que no comas, pero eso no es amar a esa persona, eso es amarte a ti mismo porque no quieres entrar en un conflicto. De la misma manera, si una persona dice, yo quiero que tú me digas que soy mujer, que soy ella cuando soy él, quizá yo me puedo amar a mí mismo y mentirle, pero si le digo la verdad, eso es amar a esa persona. Ahora, no solamente es decirle la verdad, es como lo decimos también. Tenemos la obligación de decir las cosas con amor, con compasión. O sea, tanto es decir la verdad como la manera en que lo decimos, porque al fin y al cabo tenemos que rendirle cuentas a Cristo, y esta persona, aunque esté confundida, está hecha en la imagen y semejanza de Dios. Pero sería un error y sería un amor propio el echar mentiras sobre, si Dios dice tú eres hombre, entonces nosotros tenemos que afirmar eso, y en la verdad está la vida. Entonces no es apropiado, en mi opinión, mentir en algo así, porque es amarse a sí mismo pero no amar al prójimo. May I add a comment as well? Permítame agregar un comentario también. So grateful for Juan Carlos's excellent answer. I want to add a couple of things. Quiero agregar a esa respuesta excelente de Juan Carlos lo siguiente. The question was asked, is it okay? La pregunta fue si está bien que nosotros hagamos eso. In part, I would want to say it depends on who's asking. Y en parte yo quiero decir, depende de quién está haciendo la pregunta. Actually, some professors already in the United States of America have refused to actually acknowledge somebody else's different pronouns. En Estados Unidos ya algunos maestros se han rehusado a reconocer los pronombres preferidos de algunas personas. And it wasn't okay. Y eso no estaba bien. And they lost their jobs. Y ellos perdieron su trabajo. So the underlying question is, who is the final authority here? Así que la pregunta importante aquí es determinar quién es la autoridad final. We do not decide our genders. Nosotros no decidimos nuestro género, nuestro sexo. We do not decide our sexes. Nosotros no decidimos nuestro sexo. We do not decide our parents. Nosotros no decidimos quiénes son nuestros padres. We don't decide where, when, or to whom we were born. Nosotros no decidimos dónde o cuándo nacemos. Our lives are before the face of God, Nuestras vidas están delante del rostro de Dios. and we must remember that we are accountable to Him. Y debemos recordar que a Él es que vamos a dar cuenta. So the question is, what does He say? Así que la pregunta debería ser, ¿qué dice Dios? And He has established the two sexes. Y Él ha establecido los dos sexos. And to not align our speech with the way in which He has designed humanity is an act of rebellion. Y no alinear nuestro lenguaje a la forma en que Él lo ha diseñado es un acto de rebelión a Dios. That means that we may face great oppression and opposition for yielding to the authoritative voice of God. Y esto significa que nosotros podríamos enfrentar gran opresión por el hecho de que nos estamos rindiendo a la voluntad de Dios. There also are some creative ways to engage this. Pero también hay formas creativas en las cuales enfrentar esto, It is very awkward, y es muy incómodo, but don't use pronouns.
pero simplemente no utilice los pronombres. Just use the name over and over and over and over and over again when you speak of Utilice them. los nombres de las personas una y otra y otra y otra y otra y otra vez. But I would simply say this, we report to God. Pero simplemente voy a decir esto, nosotros nos debemos a Dios. And no matter what the consequences, the gates of hell will not prevail against Christ's church. Y no importa las consecuencias, las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. And Jesus actually told his disciples Y Jesús de hecho le dijo a sus discípulos that do not fear man because he can only destroy the body, El Señor le dijo, no teman al hombre porque solo pueden matar el cuerpo, but fear God, pero teman a Dios. and that we will be held accountable for every word that comes from our tongue. Y nosotros vamos a tener que dar cuenta por cada palabra que sale de nuestra So boca. fear not, Así que no teman, trust in God. confíen en Dios. La próxima pregunta está dirigida al doctor Shannon. La pregunta es la siguiente. ¿Recomienda algún libro sobre la ideología de género? El de Carson. Is this on? Yeah. No sé si ha sido traducido, pero Rosaria Butterfield escribe, ha escrito, I don't know, si, ¿cómo se llama su primer libro? Las confesiones de un unlikely convert, I don't know si ha sido traducido. Es que no conozco la literatura en español. Pero Rosaria Butterfield es una autora Rosaria. Rosaria Butterfield. Butterfield. Rosaria. Rosaria, sí, Rosaria. Ese es el nombre, Rosaria Butterfield. Estamos todos diciendo Rosaria. Rosaria. Yeah. I don't know. Perdón, la pregunta no fue para mí, pero hay un libro que sí está traducido al español. De hecho, está traducido en su versión completa y en una versión más reducida, que es el libro de Carl Truman, que se llama, The Rise and Triumph, el levantamiento y el ascenso y triunfo del yo moderno. Hago la advertencia de que el libro es bastante filosófico, sobre todo al principio, pero es el tipo de esfuerzo mental que vale la pena hacer. Y ese libro sí está en español y hay uno, como yo decía, que está en una versión más reducida. El libro, la versión más reducida se llama, en inglés se llama Strange New World, Mundo Extraño. No sé si ha sido traducido todavía, pero todavía no. Bueno, están trabajando nuestros amigos de Editorial Monte Alto en traducirlo, pero cuando salga es excelente porque, como dice el pastor, vale la pena leer el libro original. Es mucho trabajo, pero vale la pena, va a rendir mucho fruto. Pero el segundo libro, que es lo mismo pero más accesible, tiene también preguntas después de cada capítulo que se puede utilizar incluso en estudios pequeños. Entonces, cuando salga ese libro se los recomendamos mucho. Bueno, yo diría también que es imposible entender a la comunidad LGBTQ sin leer lo que ellos también han escrito. Hay que escucharlos para entender cómo piensan. Y como por ejemplo los libros de Carl Truman nos ayudan mucho con esa historia de ideas, pero no con conocer a gente real, gente actual, con sus vidas, sus decisiones, sus preocupaciones.
Entonces, como escucharon, yo pasé tiempo leyendo en línea los blogueros que dicen ellos despre sus vidas, sus preguntas y su frustración con la iglesia, con nuestra comunidad. Y yo creo que es importantísimo ser, ¿cómo se dice? Exponerlos, expuestos. Yeah, anyway, me entienden, ¿no? A lo que dicen ellos también, para que, ¿saben? ¿No? Yeah. I think that's importantísimo, esencial. Perdón, es que estaba buscando aquí, que hay otro libro de ideología de género que leí hace demasiado tiempo y ahora no recuerdo el título, lo estaba buscando en mi Kindle, pero no se llama ideología de género, pero sí está traducido al español El credo secular, que es de Rebecca McLaughlin. Yo creo que el libro trata algunos temas que tienen que ver, el de Rebecca McLaughlin sí, con la ideología de género, pero no tengo el tiempo aquí con todos vuestros ojos mirándome, encontrar el libro que quiero recomendar porque me fue de mucha ayuda estudiando el tema, pero hace demasiado tiempo atrás. Hay también una editorial, Clear. Hay 2 libros, no tratan el tema de manera comprensiva, pero algunos aspectos. Uno se llama Teología Gay, obviamente es en contra. Y hay otro que se llama El Dios Sexo, que también enfrenta o básicamente trata lo que sucede cuando una persona asume un sexo que no le corresponde. Del editorial Clear, pero no recuerdo los autores. Pero bueno, ¿cómo predicarle a una persona gay o lesbiana en ámbitos escolares? En ámbitos escolares. ¿Cómo predicarle a una persona gay o lesbiana en ámbitos escolares? like A lo evangelize. largo del ministerio pastoral, no puedo decir en el ámbito escolar porque obviamente ya hace mucho que pasamos por la escuela, pero creo que hay algunos principios generales que pueden ayudar. Cuando me ha tocado tratar con incrédulos que son abiertamente o lesbianas o homosexuales, en primer lugar, yo creo que es importante que la persona con la que estamos hablando sepa que nosotros los respetamos como ser humano. No estamos diciendo que respetamos su postura, no estamos diciendo que respetamos su estilo de vida. Estamos diciendo que los respetamos como ser humano. Porque ese homosexual, esa lesbiana todavía porta la imagen de Dios, aunque distorsionada, y por lo tanto debe ser tratada con respeto y debe ser tratada con compasión. Pero al final es predicarle de nuevo el evangelio, haciéndole ver que desde mi punto de vista su homosexualidad o su lesbianismo no es su principal problema, sino el hecho de que es pecador o pecadora. Y eso implica muchas otras cosas, porque también los heterosexuales que no se conviertan a Cristo van exactamente al mismo infierno. Entonces eso por lo menos ayuda a la hora de hablar con esa persona a que no me vea como un homofóbico, que estoy viendo su pecado diferente al pecado de cualquier otra persona que anda por ahí, que también va camino a una condenación eterna si no se convierte al Señor. Y créanme, hermanos y jóvenes que están en la escuela, se los digo por experiencia personal, tratando con homosexuales y lesbianas, el evangelio es poder de Dios para salvación aún a ese tipo de personas. Yo recuerdo hace unos años, vino a mi oficina un joven
Y me dijo francamente, mira, yo no vine aquí por gusto, sino porque mi familia me obligó a que viniera. Yo sabía que era una persona que estaba practicando la homosexualidad desde hace mucho tiempo. Y yo le dije, mira, de verdad, yo no quiero que te sientas obligado. Si tú no quieres estar aquí, de verdad, no, te puedes ir, pero yo no quiero que te vayas. Yo quiero hablar contigo. Y una de las preguntas que le hice fue, ok, ¿tú crees que tu homosexualidad es una conducta aprendida o tú crees que tú naciste así? La persona me dijo, no, yo creo que fue una conducta aprendida, fue mi decisión. Y yo le dije, bueno, comenzamos con buen punto, con un buen pie para hablar. Porque yo conocía su ambiente familiar y era el típico ambiente que puede poner a un varón en riesgo de adoptar un estilo de vida homosexual. Pero yo le decía, tu ambiente familiar no te obligó a ser homosexual. Y el ejemplo que le puse fue, le dije, mira, para yo lavar mi carro, yo necesito agua, jabón, un paño, tiempo y que el carro esté sucio, porque no lo voy a lavar si está limpio. Pero yo puedo tener el carro sucio, el tiempo, el paño, el jabón y el agua, y eso no me obliga a lavar el carro. De la misma manera, tú puedes tener elementos en tu vida que te pusieron en riesgo, pero tú escogiste un patrón de vida que es equivocado, pero ese no es tu único pecado. Tu pecado principal es que tú has vivido de espaldas a Dios, no viviendo para la gloria de Dios, sino viviendo para ti mismo. Y de ese pecado nace todo lo demás. Esa persona se fue de mi oficina, yo le dije, muy a propósito, le di la mano cálidamente. O sea, tú no me das asco. Yo quiero que tú sepas eso. Yo no se lo dije con mi boca, obviamente, pero con mis actitudes traté de hacerle ver, a mí tú no me repugnas. Y por lo tanto, cuenta conmigo cuantas veces tú quieras hablar conmigo. Esa persona se fue de mi oficina y yo no lo volví a ver por unos 4 años. Y 4 años después apareció un domingo en nuestra iglesia y me dijo, pastor, yo vine para quedarme. Dios transformó la vida de ese muchacho de tal manera que si yo te pidiera que fueras a nuestra iglesia y me señalaras quién es, tú no vas a saber quién es. Porque Dios lo transformó. Y ese es el poder del evangelio. ¿Puedo decir algo? ¿Escuchan? ¿Is it working? Okay, it's working. Gracias. Creo que la oración es muy importante. Hay que llevar esta relación al trono de Dios para que crezca el amor en nuestros corazones, para que no entremos en pánico, para que sea nuestro amor al otro piadoso, para que no entremos en esa relación con orgullo o con un sentido de que el resultado dependa de nosotros. Hay que recordar siempre que esa persona está en las manos de Dios. Y lo que podemos hacer nosotros es muy limitado. Y tenemos que, en ese sentido, surrender, es como rendirnos y rendir esa relación a la soberanía de Dios. Una más. Cuando en el hogar la mujer es quien lleva la delantera en la palabra o en lo espiritual y demás, ¿qué debemos hacer las mujeres? ¿Quién sabe?
What's that? I don't know. I suppose so, Stephen. I think that's the point. Yeah, I think the man's around. Is it the case that this woman is married and her husband is not taking the lead at home? Esta mujer está casada y es que el hombre no está asumiendo el liderazgo. La pregunta no habla de asumir liderazgo, sino que ella lleva la delantera. It doesn't talk about the leadership, but the fact that she's ahead spiritually than men. So it's assuming that the man is around. So she's just smarter than her husband? Yes. Many of us live in those type of homes. Muchos de nosotros viven en un hogar así, donde la mujer es más inteligente. In many ways, I have to acknowledge that my wife is smarter and more sensitive spiritually than I might be at times. En muchas formas yo debo reconocer que mi esposa es más inteligente y es más sensible en cuanto a las cosas espirituales, mucho más de lo que yo soy. And I've been very, very much helped by her advice and her counsel over many years in pastoral ministry. Y yo he sido muy ayudado por su consejo, por su apoyo en lo espiritual a lo largo de todos estos años. In many situations, I couldn't have survived without her advice and without her counsel. Y en muchas situaciones yo no hubiese podido sobrevivir sin su consejo y sin su sabiduría. But she always says to me, I'm glad you're the husband in this family. Pero ella siempre me dice a mí, yo doy gracias a Dios de que tú eres el esposo en esta familia. So in that sense, she's very happy that I'm the leader. Así que en ese sentido, ella está muy contenta de que yo soy el líder. But that leadership is not exercised without her help, without her support, and without her love. Pero ese liderazgo yo no lo ejerzo sin su ayuda, sin su apoyo y sin su amor. So the common situation is on Sunday after I've preached, someone has come to me after the service and has been critical about some aspect of church life. Así que la situación común es que después de yo haber predicado el domingo, alguien se me ha acercado en la iglesia y ha hecho algún comentario crítico de algún aspecto del ministerio en la iglesia. And I've come home at Sunday lunch and I've been angry and cross and I've been steaming about what this person has said to me. Y yo regreso a la casa y estoy enojado, estoy molesto por el comentario que esta persona ha hecho. And then maybe later on Sunday or possibly on Monday, Y probablemente ese mismo domingo más tarde y muchas veces el lunes después, my wife has said to me, maybe what they said had a little germ of truth in it. ella dice, bueno, quizás lo que esta persona dijo tiene un poco de verdad. And she helps me to learn, Y ella me even ayuda a aprender y a entender, in those difficult situations where my reaction might be wrong. aún en esas situaciones difíciles donde quizás mi reacción no fue la mejor. I also think it is critical for those of you who are pastors to be mindful of investing in the men in your church. Yo creo que también es muy importante que nosotros, aquellos que somos pastores, seamos intencionales en invertir tiempo con los hombres de nuestra iglesia. It is absolutely essential that men learn what it means to be the leaders in the home in a Christ-honoring way. Es absolutamente esencial que los hombres de la iglesia
aprendan a lo que es ser un líder en el hogar espiritualmente. What does it mean really to love my wife as Christ has loved the church? ¿Qué significa realmente amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? What does it look like to exercise the humble leadership that I am responsible to exercise as husband and father? ¿Cómo se ve el que yo pueda ejercer un liderazgo humilde como el que yo debo ejercer como esposo, como padre? It usually doesn't work well for the wife to nag the husband to become the spiritual leader. Normalmente no funciona cuando una mujer insistiendo con su esposo en que se convierta en ese líder espiritual. But it is incumbent upon other men in the church to invest in the lives of their brothers who are fathers and husbands. Pero sí le corresponde a otros hombres en la iglesia invertirse e involucrarse en la vida de otros hombres dentro de la iglesia para que puedan llegar a ser ese tipo de líder como esposo, como padre. Juanjo, ¿puedo decir una cosa breve? Bien breve. De todas maneras, hermanas, si tú estás en una situación como esa, siempre recuerda que el hecho de que tú seas más inteligente o conozcas más Biblia que tu esposo, eso no te exime de tu responsabilidad de someterte a su autoridad. Porque lo que muchas veces ocurre es que ese tipo de esposas entonces comienzan a tratar a los esposos de una manera tal que tampoco le permite a él desarrollar el liderazgo. Entonces, anímalo, ayúdalo, pero sobre todas las cosas, recuerda 1 Corintios 11, Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, Dios es la cabeza de Cristo. Órale a la cabeza de tu cabeza. Cristo es la cabeza de todo varón. No asumas el liderazgo que no te corresponde. Sea ayuda idónea y órale a la cabeza de tu cabeza que obre en tu esposo. Muchísimas gracias, hermanos pastores. Podemos pasar, démosle una vez más un aplauso en agradecimiento.